Bien, pues empezamos sin más. Ya creo que es un poco suficiente de plazo para dejar permitir a las personas que han entrado. Bien, como os decía, vamos a focalizarnos en las soluciones de Wi-Fi de H3C, básicamente Wi-Fi 6, que es lo que disponemos en este momento. Y vamos a recordar un poco, sobre todo en cuanto a este fabricante, un poco lo que es su punto fuerte. Básicamente estamos hablando de un fabricante que lleva no mucho tiempo implementando en nuestro mercado. Estamos hablando de apenas 2 años, aunque es un equipamiento, como sabéis, un fabricante conocido desde hace mucho tiempo, desde la época incluso cuando se vendía con nombre HP o anteriormente incluso con marca Trescon. Recordarlo es una historia interesante, por tanto puede ser un valor adecuado a la hora de hablar con vuestros clientes. De momento, la idea de este fabricante es estar ahí permanentemente intentando abrir mercado y crear un poco una posición predominante dentro de lo que habitualmente se conoce como el top 5 de fabricantes en esta parte de Wi-Fi. Como veis, ya está ahí, actúa como como un fabricante más, con un nivel de mercado suficientemente grande como para ser comparable a otros que pueden ser igualmente conocidos. Y su idea, obviamente, es ir creciendo con más presencia en el mercado occidental, saliendo del nicho que ya tenían cubierto en Oriente. Por tanto, es una buena oportunidad para vosotros como canal para aprovechar este fabricante, dar una solución diferente a vuestros clientes, una solución profesional, válida, con buen precio y obviamente en estos momentos puede ser una oportunidad muy interesante cuando se está creando un canal y tienen la mayor de las ventajas y muy pocos inconvenientes. Bien, recordar que Ariane somos el único mayorista de momento para toda Europa, España por supuesto, y obviamente tenemos con esa posición única tenemos también una ventaja desde el punto de vista de relación y de capacidad de ayudaros en vuestro negocio en el día a día. Dicho esto, vamos a comenzar un poco con lo que es el equipamiento que veríamos en esta parte de H3C. Recordar que H3C da soluciones para eh, diferentes categorías dentro de lo que es el ámbito de los sistemas IT. Hemos visto en otras ocasiones toda la parte de data center, campus, en los sistemas de switching. También en la parte de routers hay montones de opciones disponibles, pero es un mercado, como sabéis, más restringido aquí en España y no le hemos hecho mucho foco, pero que sepáis que hay un producto muy completo y muy competitivo también. Y sobre todo en la parte de Wi-Fi, que de momento le hemos tocado menos y que es una solución que estamos vendiendo bien, que se está demostrando muy eficiente y que está funcionando bastante bien en el mercado. Por supuesto, cuando hablamos de sistemas inalámbricos, también hablamos de casi a continuación de la parte de gestión que conlleva este sistema de equipamiento. Vamos a hablar de las dos cosas principalmente y nos focalizaremos un poco en las características del producto y en las ventajas de esta solución. Recordar, por supuesto, desde el punto de vista tecnológico, estamos en el momento ya no de transición de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, sino ya de Wi-Fi 6 a Wi-Fi 7. Como sabéis, el estándar está prácticamente terminado. La última enmienda se ha terminado este año. Es prácticamente la definitiva, efectos meramente oficiales de que se dé el sello y se verifique por parte de la agencia reguladora, por supuesto, pero prácticamente ya es el estándar definitivo y muchos fabricantes, incluido H3C, están empezando ya a tener equipamiento que ya se mostró en algunos prototipos hace ya meses, incluso el año pasado, en algunas ferias se han visto, pero nosotros en H3C iremos viendo y sacando al mercado este tipo de equipamiento justo al final de este año. Y empezaremos a ver un poco la diferenciación, que básicamente consiste en pasar de los atributos de Wi-Fi 6 que más o menos todos conocemos, sobre todo de baja latencia, buen consumo, mejor capacidad de cobertura, no tanta como mayor capacidad o más cobertura en metros, sino más capacidad, más eficiencia en la cobertura, con más canales, con más rendimiento de los usuarios, que son los atributos típicos de Wi-Fi 6 y que todavía ni siquiera están explotadas al máximo porque no hay tantos dispositivos en el mercado tan extendidos como para sacar o exprimir el rendimiento a los Wi-Fi 6 que se están ya implementando masivamente, sino ir pasando a un entorno más de Wi-Fi 7 que realmente va a generar
una solución muy diferenciada en cuanto sobre todo a rendimiento, multiplicando por mucho lo que hay actualmente, lo cual es una mejora tecnológica sustancial. Pero bueno, hablaremos básicamente de soluciones para empresa, donde lo que vamos a encontrar son equipamientos que puedan cubrir varios ámbitos. Inicialmente, para lo que es H3C, el equipamiento que podemos cubrir son esto que veis aquí: un controlador, un punto de acceso y una licencia. Con los tres podemos cubrir las dos topologías o los dos ámbitos habituales de funcionamiento. Por un lado, en proyectos donde se necesite controlador físico, es una opción todavía muy extendida, muy conocida, suficientemente viable en la mayoría de los casos para que siga existiendo. De hecho, realmente en muchos entornos todavía se necesita para sobre todo proyectos muy grandes, pero hay muchos clientes que prefieren una controladora física, saben de sus ventajas, sobre todo pensando en que tienen un control total de la solución, tienen las máximas capacidades incluidas en esa capacidad, en esa tecnología, en ese fabricante, suele ser habitual, o bien es incluso no les gusta una solución en cloud, porque es el siguiente punto. El siguiente punto es que podemos hacer lo mismo, prácticamente una parte fundamental o una parte básica, en cloud. H3C tiene una plataforma que seguramente os suene, es CloudNet o Oasis, los dos nombres son habituales, donde podéis encontrar la solución de controladora embebida en ese cloud. Es decir, actúa como gestión de los APs, con lo cual no necesitaríamos una controladora hardware, a diferencia de otras fabricantes de otras marcas donde por fuerza tiene que haber siempre un controlador hardware, aunque sea una pieza pequeña, de no mucho coste, que haga las funciones de gateway entre el cloud, entre la gestión y los dispositivos. Aquí no sería necesario, por tanto, si vamos a ir a una opción de cloud, solamente tenemos que poner los puntos de acceso. Bien, las licencias son meros costes adicionales. La licencia de AP en el caso de H3C no incluye, y esto lo quiero dejar bien claro, no incluye ningún tipo de funcionalidad extendida y no incluye ninguna capacidad de tiempo. Es decir, es una licencia permanente, va con la controladora física exclusivamente y solo sirve para tener un coste adicional. Por tanto, se necesita tantas licencias como APs. Nada más. No incluye otra función, como os digo, permanente y 100% de funcionalidades, no añade nada más. Bien, por tanto, como podéis ver, la definición es, tenemos una solución básicamente que es dos partes: controlador hardware más APs y licencias, o controlador cloud más APs. Y ya está, eso sería un poco la solución de este tipo de configuración. ¿Y qué hace esto de aquí? ¿Qué es esto del Anchor? El Anchor es una configuración mixta de AP virtual para hacer las funciones de controlador de un pequeño grupo de APs. Es algo similar a lo que podéis encontrar en otras marcas, como por ejemplo Aruba, que utiliza el IAP y que es muy bien conocido y que se utiliza mucho. Sería una solución similar. Es decir, para pequeños grupos donde quiero tener una solución basada en controlador, pero no quiero incurrir en un gasto adicional de un controlador hardware, pues puedo poner una AP, el más potente típicamente, a hacer las funciones de controladora virtual, a la vez hace de AP de usuarios y gestiono los APs localmente sin necesidad incluso de ir al cloud. Esa sería una tercera vía. No es tan habitual, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes en el sentido de que permite solo un grupo limitado de APs, máximo 50 en la teoría, suficiente para ese entorno pequeño trabajo. Y para esas soluciones, normalmente el equipamiento o la solución en cloud es más que suficiente y es la que habitualmente vemos funcionando. Ya os digo, muy poco habitual, pero existe. Por tanto, os la comento. Bien, viendo esto, lo que encontramos en la parte de APs son soluciones que nos pueden dar funcionalidades para dos ámbitos habituales, lo que llamamos panel o equipamiento de techo o pared, que dan respuesta a la típica configuración estándar de oficina con más o menos capacidades. El nombre ya os va diciendo un poco: 63, 65, 66, meramente para que veáis un poco el rango, más o menos streams, más o menos multimimo, más o menos rendimiento, dependiendo de las necesidades de nuestro proyecto, de nuestra oficina, de nuestra clínica, almacén, lo que necesitemos,
para un equipo de interior. Aquí, como veis, hay un equipo específico, el H, que es básicamente orientado a hoteles. Es una solución especial para AP mixto, Wi-Fi y cable, cobre, con 4 puertos directamente conectados ahí, para que lo enchufemos en una caja para que lo empotremos en una caja de enchufe y lo instalaríamos en lo que es una habitación de hotel, una sala de reuniones, donde directamente daría la opción de cable si es necesario o la opción de wifi para esa habitación, para esa pequeña oficina en un entorno, digamos, de negocio, de multinegocio compartido, etcétera, etcétera. Lo que es básicamente ese tipo de soluciones. Nada más, es una solución muy específica para ese entorno, pero existe en Wi-Fi 6 a muy buen precio y, por supuesto, no es recomendable para otras opciones de otro tipo de proyectos. Los que veis aquí arriba son entornos de alta densidad, que son todo triples radios, para entornos masivos, donde se requiera mucha cantidad de usuarios simultáneos en muy poco sitio, con gran rendimiento y con capacidades obviamente más potentes, con rendimientos agregados de hasta 5 gigas en un entorno de hasta 10G de conectividad física en cobre. Por supuesto, siempre habrá opciones de exterior, donde podemos encontrar antenas direccionales con paneles internos, sin necesidad de antenas externas o con la opción de tenerlas, como por ejemplo este que veis aquí abajo, o antenas omnidireccionales integradas para entornos muy abiertos donde se necesiten soluciones, por ejemplo, en campas, en almacenamiento, en playas, digamos, en plazas, en ciudades, que pueden dar una solución muy interesante en altura con instalación en mástil para dar cobertura muy extendida a un rango muy amplio y dar conectividad muy potente a mucha cantidad de usuarios simultáneos, que es un poco su funcionalidad básica. Y por supuesto, como os decía, los nuevos productos Wi-Fi 7, que estarán pendientes ya a final de año, y que, como veis, ya tienen otro rango, tienen otros nombres y que esperemos que sean muy interesantes de cara al mercado y que puedan dar una solución, sobre todo, de muy alto rendimiento, donde haya necesidades de ese tipo de soluciones. Bien, si vamos adelante, vemos también digamos, en qué escenario encajan este tipo de soluciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la típica que os decía de alta densidad, donde podemos encontrar entornos pues, en salón de actos, librerías, cafeterías, donde se necesitan muchos usuarios a la vez, donde se requiere equipamiento de gran capacidad, sobre todo triples radios, y donde se necesita una capacidad muy importante en número de APs o número de terminales por AP, mejor dicho. En cuanto a la densidad estándar, pues aquí hablaríamos del típico escenario de oficina pequeña, mediana, laboratorios, cualquier tipo de sitio donde no necesitemos una capacidad elevadísima de conectividad, simplemente un rango estándar, medio, con muy buena capacidad de gestión y donde pueda necesitarse un equipamiento que cubra con un buen precio. Y por supuesto, luego hay ya soluciones extraordinarias, como lo que os decía de los hoteles, donde vamos a poder encontrar soluciones, como veis, a medida en esas habitaciones, en esos paneles empotrables, como veis aquí en el detalle, donde se tienen ese tipo de instalación a medida, donde podemos poner ahí capacidades adicionales para teléfonos, para televisiones, donde podemos tener ese cableado adicional sobre Ethernet para dar esa solución combinada con una solución con un equipamiento de FTTH, etc. Sería un escenario muy específico para ese entorno. Y luego, obviamente, también nos permite dar este tipo de equipamiento, soluciones adicionales en entornos que puedan ser, digamos, especiales o de alta demanda, donde se requieren no mucho rendimiento, pero sí una cobertura, digamos, muy complicada, porque aquí, por ejemplo, en los almacenes existe esa opción, es decir, existe esa posibilidad de tener una cobertura muy compleja porque tiene muchos obstáculos con ese tipo de situación de almacenamiento en altura, donde la cobertura es muy poca, solo hay pocos sitios donde se necesite, pero tiene que ser muy correcta y se pueden utilizar equipamiento de interior o exterior, dependiendo del rango de temperaturas, del sistema que vamos a utilizar,
digamos, la naturaleza del sitio que vamos a necesitar cubrir, y se puede llegar a soluciones incluso con equipamiento de antenas externas que puedan incluso cubrir, como veis, los dos pasillos con unas antenas dispuestas estratégicamente para cubrir de forma lateral, de forma, digamos, longitudinal, todas esas coberturas. Existen esas posibilidades, tenemos una variedad importante de esos APs para poder dar soluciones, y esa es una de las ventajas de este producto, que podamos dar soluciones un poco para todos los ámbitos, porque hay digamos, un portfolio bastante extenso. Por supuesto, las últimas para soluciones de exteriores, con capacidades en Smart Cities, en entornos, como os decía, muy abiertos, con capacidades muy amplias de usuario, o soluciones o soluciones Omni, donde necesitemos esas funcionalidades de cobertura en sitios 360 grados, con gran capacidad de usuarios, que puedan darnos esa solución, incluso con conectividad en fibra y con incluso alimentación en alterna, que sería una solución muy, muy interesante, por ejemplo, para utilizar alumbrado público sin tener que hacer un despliegue de instalación muy complejo. Aquí tenéis ese detalle, por ejemplo, de esta antena Omni. Como veis, se instala mirando con ese hemisferio hacia abajo y da esa cobertura a 360 grados en un mástil, donde podemos tener una capacidad, como veis, muy potente, con 10 streams hasta más de 5 gigas de rendimiento agregado, totalmente protegido contra intemperie, y con capacidades hasta de 10 gigabit, con fibra, con cobre, alimentado por PoE. Es decir, es un equipamiento muy pensado para ese tipo de escenario, donde podéis dar una cobertura excelente, con una capacidad muy potente y con una solución muy interesante para ese tipo de proyectos. Bien, siguiendo adelante, podemos encontrar aquí ya algún detalle de lo que encontraríamos en la solución de Wi-Fi 7. Como veis, aquí la diferencia sobre todo está en estos dos puntos. Vamos a ir a soluciones ya de multimimo, ya no de 12, que sería el máximo en Wi-Fi 6 hasta ahora, por lo menos tecnológicamente, sino de 16 canales multimimo, o típicamente 8x8, 12x12, que es lo que encontramos máximo, con una latencia similar a la que podemos encontrar casi en cable y con un consumo más o menos reducido para lo que es las capacidades que están dando estos sistemas. Los canales doblan el ancho de banda de 160, que suele ser el máximo que habitualmente encontramos en Wi-Fi 6, se dobla a 320 por el nuevo sistema de modulación, y podemos llegar a un agregado, como veis a la izquierda, de hasta 46 gigas, que ya básicamente entre la capacidad de multimimo y la capacidad de rendimiento estamos hablando un poco exageradamente, si queréis, de switching en Wi-Fi. Es algo interesante. Inicialmente los APs que vienen, los primeros, van a tener un sistema agregado de 20 gigas, lo cual es una diferencia muy grande, muy notoria con los de Wi-Fi 6. Hablamos de 5 gigas de Wi-Fi 6 típicamente. Agregado puede ser 5, 5,5, alguno puede ser un poco más, depende de la literatura que encontréis en el fabricante. Pero aquí hablamos ya de hasta 20 gigas para empezar y, como veis, hasta un máximo teórico de 46 gigabit. Y es realmente una solución muy potente, con una concurrencia muy amplia, latencia muy interesante y con un rendimiento excelente. Si hablamos de un poco del equipamiento, no diríamos definitivo, porque dentro de poco habrá un Wi-Fi 8, como siempre, pero bueno, veis un poco por dónde van las nuevas tecnologías y cómo HPC está posicionado aquí de forma puntera para daros opciones a ir a esos clientes donde demandan las últimas capacidades en Wi-Fi para entornos muy, muy especiales, por supuesto, inicialmente. Pero bueno, eso va a ser un poco de aquí a 5 años, va a ser realmente el estándar a tener en cuenta. Bien, desde el punto de vista de las controladoras, que es el otro habitual del proyecto típico de Wi-Fi, aquí hay una gran variedad y lo vais a encontrar luego en la documentación, en Internet, etcétera, donde podemos encontrar controladoras que puedan cubrir desde unos 18 o 20 APs hasta centenares, miles de APs. Hay nuevas controladoras, serie X, como veis ahí, donde podemos dar soluciones muy, muy potentes para todo tipo de entornos.
La idea es básicamente añadir licencias, número de licencias igual al número de APs, salvo la más pequeñita, que es esta que veis aquí. Aquí tenéis algún pequeño despiece o si queréis un poco de detalle de cada una de estas controladoras, donde tenemos la más pequeña que es para PyME, equipamiento con PoE, que sería la ventaja para entornos de pequeña escala, disculpar, donde se necesite una serie de APs relativamente pequeño, donde por algún motivo, por lo que sea, se prefiere controladora, hay mucha gente que lo prefiere y se siguen utilizando, igual que los hemos vendido con Wi-Fi 6, se van a seguir vendiendo con este tipo de soluciones, con controladoras anteriores, pues igual con estas. Esta lleva PoE, es muy interesante, no tiene mal precio y realmente puede ser una solución más que evidente para intentar combinar tanto switching como controladora, más APs, para una solución completa en un pequeño negocio, en un negocio no tan pequeño, porque 20 APs, 18 APs en este caso máximo son bastantes APs y nos puede dar una solución muy interesante, combinada para todo ello. Esas licencias, y es el único caso, están embebidas, es decir, no es necesario comprarlas. Es el único caso de controladora nueva que ya viene con licencias integradas, máximo 18 APs, máximo integrado 18 licencias, con lo cual solamente se requieren eso. Controladora más APs. Las demás son ya, como veis, series más potentes que pueden llegar a 144, 200, 700, 2000, miles de APs por controladora con unas capacidades extendidas de puertos, incluso modulares, con incluso módulos para gestión avanzada, donde podemos sacar un montón de estadísticas, información muy exhaustiva o simplemente incluso en controladora virtual, donde podamos obtener soluciones, donde podamos encontrar capacidades más allá de lo que se está hablando aquí de miles de APs. Estamos hablando de decenas de miles de APs en proyectos muy, muy grandes, que habitualmente estamos hablando ya incluso de soluciones para muy grande empresa, donde se necesita este tipo de máquina basada en un servidor, donde se instala todo el sistema de virtualización, donde se instala el sistema de controladora virtual y el resto de APs que irán integrados en múltiples sedes, por supuesto, viendo un poco el alcance de esta solución. Como veis, es un esquema muy potente de todo tipo de capacidades, con un portfolio muy extenso de controladoras, igual que en el caso de los APIs. Podemos llegar a dar soluciones de redundancia, de disponibilidad, con no las más grandes, sino las intermedias, con controladoras redundantes, doble fuente y doble controladora apilada. Tan simple como eso, apilamiento igual al estilo de los switches, con doble controladora, con una única licencia para cada P. No hace falta replicar licencias, no es una solución activo-pasiva, es una solución activo-activa. Y por tanto, es la mejor si necesitamos ese tipo de proyecto con alto rendimiento y con alta capacidad de redundancia en controladora. Por lo demás, sería simplemente escenarios que pueden utilizarse para este tipo de despliegues o soluciones adicionales que puedan encontrar en esa redundancia más allá de 2 controladoras, incluso 3, 4, etc. Bien, cuando hablamos de esta solución de Wi-Fi siempre comentamos la solución de gestión. Aquí, como siempre, hablaremos de la solución de gestión inteligente con IMC, una solución de controladora o de sistema de gestión on-site, gestión que va dentro de la casa del cliente con un servidor, donde podemos dar soluciones basado en módulos, donde podemos dar soluciones con funcionalidades avanzadas, multifabricante, con múltiples operadores para clientes que puedan necesitar este tipo de equipamiento a día de hoy. Es decir, hablamos de empresa mediana y grande que requiera este tipo de gestión exhaustiva, donde ya tengan recursos de administración para ello, donde simplemente añadiremos la plataforma y le añadiremos el módulo de gestión Wi-Fi, aparte de otros que podamos necesitar, pues para hacer NAC, para hacer autentificación de portales, para hacer funciones adicionales en el sistema de Wi-Fi. Bien. Vale, estas serían páginas que podemos encontrar en la parte de este tipo de solución de IMC con WSM, etcétera. Diferentes incluso soluciones basadas en WIPs, como veis, a plataformas muy completas donde podemos dar capacidades muy interesantes para dar no solamente cobertura, digamos,
infraestructura, sino también securización de todo esto, dando una capacidad extendida que nos pueda ayudar a detectar y verificar ataques y también hacer contramedidas con los mismos APs que están dando soluciones o conectividad de usuarios. Es una solución, como veis, muy completa, obviamente porque los productos, equipamientos, el controlador, los APs soportan este tipo de capacidades. Bien, pero no todo es gran proyecto, ni gran cuenta, ni gran sistema, sino muchos de vosotros seguramente trabajáis más en la pequeña empresa, en la SMB. Pequeña, mediana, que obviamente para nuestros estándares puede no ser tan pequeña, pero que tiene los mismos requerimientos de pequeña o mediana empresa, es decir, donde se requiera soluciones, donde se necesiten nuevos productos, nuevas capacidades, etcétera. Dejarme un segundo, por favor, que quiero verificar una cosa con la presentación porque veo que hay algo que no está correcto como yo pensaba y me gustaría hablar un momento de ello. Un segundito, por favor, si me permitís. Voy a quitar la pantalla de la compartición y vuelvo enseguida. Por favor, no cortéis, no voy a cortar el micro, estoy en un segundo. Bien, ya casi está, un segundito, ¿vale? Que vuelvo a poner la pantalla en marcha. Vale. Disculparme, ha sido simplemente en la presentación, veía que había algo que había cambiado y debe ser que alguien ha debido cambiar o añadir alguna cosa y ha descompuesto un poco el orden y estaba un poco reorganizando. Comentábamos la parte de gestión, pero en la parte de SMB, lo que realmente hablamos en la parte de gestión sobre todo es este sistema de CloudNet. En la plataforma CloudNet, en principio, lo que vamos a hacer es básicamente, no sé si me estáis viendo la pantalla. Alguien me puede mandar un mensaje para decir si está saliendo esta plataforma de CloudNet. Sí, Eusebio, se ve. Gracias, muchas gracias. Pues entonces os decía, disculpad como os decía por el pequeño parón. Aquí os decía, digamos como contrapuesto a la solución anterior de gran solución de gestión y demás, en la parte de SMB sobre todo, lo que nos focalizaremos, como veíamos al principio, es en la solución de CloudNet o Oasis. Oasis es una plataforma web donde vamos a encontrar capacidades de configuración para múltiples dispositivos, tanto switches, routers, por supuesto Wi-Fi, controladoras y lo que llaman Cloud AP, es decir, AP sin controladora hardware, AP directamente gestionado por el cloud. Nos puede dar configuración, nos puede dar monitorización, operaciones, verificación del estado de la red, revisión del estado y prevención de problemas que puedan surgir, estadísticas y sobre todo herramientas adicionales que nos pueden ayudar muy orientadas al entorno de Wi-Fi, como un site survey, como un estudio de cobertura, digamos, incluido en la plataforma, que nos puedan ayudar de forma teórica con un plano a ver cuál sería la
solución de cobertura en nuestro entorno. Este sistema básicamente implica una gestión totalmente gratuita, sin limitación de dispositivos y donde podemos dar capacidades muy interesantes en modo MSP, multitenant, para dar gestión o servicios de gestión a nuestros clientes de forma independiente, es decir, hacer un tenant para cada uno de nuestros clientes separado, definir sus productos en ese tenant y gestionarlos independientemente del resto, incluyendo operadores específicos para ese cliente, para que el mismo cliente pueda ver cómo funciona su solución, si quiere hacer algún cambio por su propia cuenta y, por supuesto, con reportes y con funcionalidades extendidas para darle información y prevenir cualquier problemática. Por supuesto, nos permite gestionar, cambiar, añadir, modificar cosas que tienen que ver con las funcionalidades habituales en el día a día. Es bastante potente para el coste que tiene, por supuesto, es una relación muy interesante en ese sentido. Y bueno, la experiencia nos dice que muchos clientes, muchos partners como vosotros que lo han probado, no desmerece de otras soluciones que en el mercado, que tienen coste, que tienen licencias, como sabéis, y que más o menos cubre bastante bien todo lo habitual, que da soluciones curiosas, incluso diferentes de otras marcas, incluso más avanzadas. Y bueno, podemos hablar un poco de alguna de ellas. A ver si me permite seguir. Vale. Lo primero que hay que hacer para desplegar este servicio es simplemente hacer un registro. El registro es muy sencillo, no necesitáis más que un pequeño formulario donde le vais a poner vuestro nombre, un correo y simplemente, obviamente, recomendar que el correo sea un correo genérico, un correo de empresa más que un correo personal, aunque sea un correo de la empresa también, más que nada para evitar problemas en el futuro. Y bueno, en un poco más allá, simplemente cuando demos el registro, sobre todo, antes incluso que crear el site, que es lo que realmente se debería hacer dentro de un tenant, es definir si vuestra cuenta de partner va a ser cuenta MSP o cuenta para vosotros mismos. Si va a ser MSP, es lo primero que hay que hacer, definir esa solución y luego ir creando tenants para cada cliente, que sería lo mismo en cada tenant. Registrar ese tenant, crear un site, crear una localización, una oficina o una pequeña estructura de árbol de esas oficinas y añadir dispositivos, añadir múltiples dispositivos donde se pueden utilizar lo que os comentaba antes, wifi, puntos de acceso, controladoras, switches, etc. La mayoría de los dispositivos de HTC están soportados en cloud, la gran mayoría. La única excepción, y debéis tenerlo en cuenta, son los equipamientos de data center, pero como podéis imaginar, no es precisamente un equipamiento orientado a SMB. Pero bueno, en general ya os digo, todo lo demás, incluido equipamiento de core, de alta capacidad, está incluido o se puede gestionar completamente o parcialmente de momento, depende de cómo se vaya evolucionando la plataforma en este equipamiento. Recordar, el precio es gratis y va a seguir siendo así. Con lo cual realmente, bueno, pues es muy rápidamente se puede poner esto y esto lo puedo demostrar. Hemos hecho muchas, no digo ya instalaciones, porque algunas sí que se han hecho, sino despliegues, demostraciones, verificaciones con los partners. Si tenéis cualquier necesidad en ese aspecto con uno de vuestros clientes o queréis simplemente vosotros jugar un poco con ello, comentarnos, llamarnos, os ayudamos a enseñaros rápidamente y en una hora tenéis creado ese cloud, sabéis cómo manejarlo, tenéis idea o podemos ayudaros a que veáis los puntos más claves. Y también recordar que haremos alguna sesión aquí en Ariane para mostrar ese cloud, esa demo. Hemos hecho muchas y seguiremos haciéndolas seguramente después del verano para que tengáis un poco más claro toda esa funcionalidad. Bien. Una de las funciones básicas que tenemos aquí es sobre todo el tema de, como os decía, configuración. Son soluciones muy avanzadas en ese sentido, donde podemos encontrar lo típico del día a día, VLANs, enlaces agregados, sistemas de POE, etcétera, pero podemos ir incluso al CLI. Si alguno se pregunta, ¿y qué hago si algo no está en el cloud? Bueno, sería la misma idea de qué hago si algo no está en la página web de gestión del dispositivo. El controlador, el switch tienen páginas web, como cualquier máquina, pero sabéis que en las páginas web hay muchas cosas, la mayoría es lo más importante, pero siempre hay algo que no está en la página web. Y normalmente en los equipamientos de H3C, si conocéis algo ya,
Sabéis que hay un comando, una línea de comandos profesional, completa, que es realmente la base de gestión del producto. El equipamiento de HTTP se gestiona realmente a través de la CLI, a través de una línea de comandos y simplemente la interfaz web, el interfaz cloud, lo que hace es ejecutar cosas ahí dentro. Con lo cual siempre nos queda esa posibilidad y a poco que manejéis el producto vais a poder llegar al 100% de capacidades, incluso del AP gestionado en cloud a través de su CLI. Si mañana necesitáis ajustar el parámetro del beacon de la radio, lo podéis hacer. Si queréis ajustar el parámetro de encriptación que sea cambiante cada X tiempo y que no viene el parámetro que buscáis en el servicio cloud, lo podéis ajustar aquí. Es decir, os sacan información muy exhaustiva de detalles de cosas especiales que se pueden sacar y que todavía no están implementadas en la cloud. Son varios ejemplos, obviamente para entornos más especializados, donde se requiera ese tipo de trabajo, pero que dan una idea de la flexibilidad de esta plataforma, no solamente la configuración que viene embebida, sino todo lo que permite la máquina. Que eso es algo también diferenciador con respecto a otros sistemas. Otras funciones habituales, aparte de la configuración típica o bien de configuración habitual de cada uno de esos perfiles, es definir perfiles preconfigurados que se pueden aplicar cuando se instalan las máquinas. También las funciones de monitorización, alarmas, están bastante completas y son muy interesantes porque vienen muy desarrolladas, con muchos paneles de detalle, para que sepáis en cada momento qué está ocurriendo. Vienen muy bien para hacer debugging, para hacer revisión de problemáticas y yo personalmente os puedo decir que son de mucha ayuda para que de forma remota, es decir, sin tener que estar allí viendo lo que ocurre en la red, podáis tener una idea muy clara de cuál es el problema que están teniendo. Es una información realmente exhaustiva y que se actualiza constantemente, con lo cual tenéis hasta 30 días en el cloud de información hacia atrás para saber un poco el histórico, comparar y ver un poco el desarrollo de los sistemas. Se pueden monitorizar, se pueden mandar a correo, bastante interesante. Por supuesto, y una de las cosas que más me gustan es la solución de mantenimiento de backup y restore. Está muy bien implementada, tiene soluciones completas para hacer backup en cloud de hasta varias veces de forma diaria, mensual o semanal, hasta 10 veces, hasta 10 configuraciones en un entorno de lista circular que se va machacando con el anterior, donde podemos ir salvando la configuración constantemente y dejándola en cloud para evitar cualquier problema de si ha hecho un cambio, que esté disponible, que no esté disponible, que se pueda volver atrás en cualquier caso. Se puede simplemente hacer así, se elige la fecha y se elige el fichero y ya está, y se hace un restore rápidamente. Son pequeños, si queréis, snapshots que se pueden configurar y automatizar de forma muy simple, muy intuitiva, y la verdad es que está muy bien hecho. La actualización de versiones, el mantenimiento de este tipo de soluciones es igualmente muy interesante, permite seleccionar actualizaciones o por ejemplo, versiones de software recomendadas, pero también se pueden utilizar las que vosotros necesitéis en cada momento. Se pueden subir versiones específicas muy recientes que solucionan un problema y actualizarlo por vuestro lado, es decir, hacerlo de forma privada, es decir, subir la versión al cloud en vuestra cuenta y actualizarlo con esa versión en el controlador, en el AP, en el switch, en lo que sea necesario. Se hace de forma incluso programada, se puede hacer en el momento, programada, desatendida, con todo tipo de logs para ver el funcionamiento. Y realmente funciona muy bien, muy simple, muy intuitivo de poner en marcha. Como veis, es una colección bastante importante de capacidades que os recomiendo que echéis un vistazo. En el sistema de cloud veréis que en la entrada hay un login como invitado o como, si queréis, login de demo en la página de demo, en la página de login, perdón, con lo cual os invito a que echéis un vistazo si todavía no lo habéis hecho para que veáis cómo funciona. Tienen equipos funcionando en real, a veces depende del día, hay más, hay menos, pero os puede dar una idea muy interesante sin tener que crear una cuenta de cómo funciona por dentro, cuáles son los menús disponibles, cuáles son las capacidades. Recordad, costes cero, no hay limitación, podéis crear un sistema multitenant con unas capacidades muy interesantes y con adiciones importantes, sobre todo para gestión
de portales web para gestión de portales cautivos, soluciones de autentificación basadas en radios. Tiene muchas funciones, no solo en la parte de Wi-Fi, que suele estar bastante completa, por supuesto, generación de APs, grupos, configuraciones automatizadas de canales y sistemas de potencia, sino también sistemas a medida. Puedes cambiar el canal, la potencia, incluso por decibelios. Bien, vamos a ver alguna pantalla un poco de lo que estamos comentando. Aquí, como por ejemplo, cuando entramos en el site o localización, podemos ver un poco los dispositivos que tenemos. Aquí a la izquierda, si lo veis bien, en algunos casos, espero que sí, podéis ver un poco los menús que suele llevar este sistema, esta plataforma, con lo que podemos encontrar en monitorización, configuración, mantenimiento, logs y toda la parte de generación de organización, de cómo se organiza las diferentes localizaciones, oficinas, sitios que podamos utilizar en nuestra cuenta. Aquí tenéis un pequeño mapa, un pequeño plano automático de cómo se conectan los dispositivos. Se pueden ver sus IPs, se pueden ver sus puertos, donde están conectados, funciona perfectamente, muy bien, es una información muy útil, muy instructiva en entornos que pueden ser más complejos, donde podamos ver qué se conecta con qué y realmente ajusta a lo que nosotros pensamos. Podemos ver soluciones basadas en lo que es, por ejemplo, el switch, cómo está configurado, es muy parecido a un entorno web, si queréis, donde podemos ver, por ejemplo, gestión de interfaces. Podemos poner no solamente los puertos activos o desconectados, sino podemos configurar gestión de tormentas, limitación de ancho de banda, cosas por el estilo, que normalmente suelen ser algo menos habitual. Por supuesto, gestión de VLANs, crearlas, borrarlas, añadirles puertos, etiquetado, no etiquetado, puertos IP, interfaces IP de esa VLAN, etc. Podemos hacer enlaces agregados de forma muy fácil, muy sencilla, indicándole los interfaces que se corresponden a cada enlace agregado y ya está. Y también la parte de PoE, habilitar el PoE, verificar el estado, ver la carga del PoE, el estado digamos, de disponibilidad de vatios en nuestro switch y cómo se asignan a los puertos y cómo se habilitan o deshabilitan. Como veis, es una información muy interesante. También hay una parte muy potente de estadísticas para ver el consumo. Como veis aquí, entradas, salidas, unicast, multicast, todo ese tipo de información está al día, se puede sacar cada pocos segundos y realmente muy válido para efectos de gestión remota, gestión centralizada. Tienen una idea muy importante de cómo funcionan nuestros equipamientos en conmutación. Si vamos a la parte de Wi-Fi, aquí tenéis un detalle, espero que se vea bien, de cuál sería la gestión de una AP Cloud. Aquí hay varias pantallas, en un intento un poco de que veáis cómo se configura y cuáles son las funciones que tiene. Por supuesto, definición de SSIDs, el nombre, el típico entorno de qué VLAN va a utilizar, por tanto se pueden utilizar múltiples VLANs, cada una con su servicio Wi-Fi, con su SSID. Podemos encontrar, obviamente, la encriptación, tanto PSK como 802.1x, que pueden ser incluidos también para portal. Podemos utilizar WPA2, WPA3, están ya disponibles en el cloud, soluciones de limitación de ancho de banda, listas blancas, listas negras, soluciones de configuración de optimización que pueden ser las habituales, la Preferred Band o la Band Steering típica de todos los fabricantes, donde lo que hacemos es simplemente ayudar a que el cliente que tenga la disponibilidad de banda de 5 GB en su móvil o en su PC se conecte con ella. Balanceo de carga, si necesitamos, por ejemplo, entre múltiples APs, por supuesto, habilitar el sistema de roaming para que habilite o ayude a utilizar protocolos adicionales para permitir que los usuarios transicionen de forma, digamos, fluida, que no tengan mayores problemas de paso de uno a otro, y optimización de broadcast en mayor o menor medida que pueden ser bastante interesantes. Y luego incluso soluciones avanzadas que sobre todo están diseñadas para ayudarnos cuando el roaming, y como sabéis en muchos casos incluido con los protocolos más modernos, en los 802.11k, VR, no están soportados en muchos de los dispositivos habituales, muchos móviles no lo soportan, muchos PCs no lo soportan todavía, incluso son contraproducentes en algunos casos. Si eso ocurre, tenemos soluciones adicionales como rechazar señales débiles
o rechazar, digamos, velocidades más pequeñas, las velocidades más bajas. Podemos poner una configuración de no te conectes aquí a menos de 54 megas. No te permito y por tanto te obligo a reconectarte. Puede ser un poco más costoso en cuestiones de segundos que hacer un roaming correcto, pero al menos tenemos una solución para poder evitar que el cliente se quede enganchado en el AP anterior a más de 10 metros o 15 metros de distancia, donde tiene una señal muy mala, donde sigue trabajando a 1 mega, no le va bien, se queja, nos hace ruido en lo que es el entorno de los usuarios, y eso al final es interesante tener aplicaciones adicionales que nos permitan trabajar con ello. Por supuesto, aquí, como veis, está el detallito en esta pantalla de cómo sería la configuración específica en una AP en las dos radios habituales. Si hay triple radio, también está soportado, por supuesto, donde podemos habilitar el canal y el ancho de banda de ese canal y también la potencia que vamos a utilizar, tanto en tanto por ciento como en dBs. En ese sentido, podemos cambiarlo, como veis aquí abajo, en dígitos o en porcentaje. Muy simple, muy intuitivo, como veis, está bastante completo para lo que suele ser el día a día. Obviamente hay detalles más técnicos, si queréis, que aquí no van a estar, porque no se trata de un entorno orientado a ese sistema de SMB, pero como os digo, están ahí disponibles en la máquina, por lo cual siempre podéis bajar ahí con un script, con el CLI, para configurar lo que sea necesario. Una de las funciones adicionales en los portales en este sistema de gestión en cloud es la capacidad de ayudarnos con los portales web. Las controladoras de HTTP llevan portales locales embebidos en la controladora misma y se pueden utilizar y configurar sin necesidad de cloud. Es un poco más tedioso, tienes que configurar tu sistema, tienes que maniobrar, tienes que manipular el HTML, tienes que jugar un poco con todo ello, hacer las conexiones y las configuraciones necesarias, pero en el cloud tenemos una ayuda muy interesante con un formato totalmente gráfico, mucho más sencillo, mucho más rápido, para que en cuestión de minutos hagamos un diseño a nuestra medida, con fotos, botones, textos, vídeos que podamos necesitar en diferentes vistas, tanto para PCs como para móviles, diferentes tipos de pantallas, si es la de login, la de home, la de login success, la de éxito de login, si queréis hacer ese tipo de múltiples pantallas, y por supuesto los mecanismos de autenticación, sobre todo por temas, por ejemplo, de gestión por sistemas de redes sociales. Está incluido Google, está incluido Facebook, aunque aquí no aparezca, es una foto un poco más antigua. Está incluido sistemas de login y password, accounts, como veis en el otro lado, y también una solución incluso de autoconfiguración con un correo electrónico para que un invitado se dé de alta en el servicio y podamos darle paso a nuestra red de invitados. Ambas soluciones están disponibles, hay otras posibilidades. Os invito a que le echéis un vistazo, es bastante interesante. Como veis, la configuración hay de cantidad de opciones para poder tocar no solamente la parte gráfica, sino también la parte de autenticación. La parte de estadísticas es muy importante también, toda la parte de operaciones y mantenimiento está llena de este tipo de pantallas donde podemos encontrar detalles de toda el área de cobertura, de todos los APs, de todas las controladoras, de los usuarios, el detalle de cada usuario, qué es lo que está haciendo en ese momento, el tráfico que tiene, el estado que tiene, la problemática que está teniendo. Estadísticas, como veis, hasta 30 días, y podemos dar un histórico por el día, los últimos 7 días, 30 días o incluso a medida, con un rango que puede ser, por ejemplo, de 10 días si necesito comprobar qué es lo que ha pasado. Hay un montón de funcionalidades, un montón de opciones. Aquí a la izquierda podéis ver de diferentes vistas para poder trabajar con ellos, y también soluciones de optimización, donde podéis crear entornos de optimización, donde lanzáis digamos, una optimización de vuestra red, buscáis los atributos que queréis comprobar y os indicará cuáles son las recomendaciones habituales para ello, para que podáis tener una solución mucho más preparada y mucho más cubierta para cualquier incidencia. Como veis, con todo ello, disculpad, ahí es una solución de gestión muy completa para el coste que tiene, lo repito,
Una solución que tiene más de lo que estoy hablando por aquí en estos minutos. Obviamente os invito a que le echéis un vistazo, a que nos llaméis si queréis conocerla, si tenéis cualquier duda. Y si tenéis alguna oportunidad con algún cliente que necesite este tipo de soluciones y que queréis echar un rato y explicárselo con detalle y todavía no tenéis claro por dónde está todo, llamarnos, comentarnos, estamos dispuestos aquí para ayudaros en ese proyecto y que veáis las bondades de trabajar con H3C en este sentido. Hablando un poco de todo eso y como un poco resumen de todo lo que comentábamos hasta aquí, serían un poco las ventajas que estamos viendo en la parte de H3C, sobre todo focalizándonos en la solución de Wi-Fi, sobre todo una solución que tiene todos los componentes necesarios para que podáis dar una capacidad en todo tipo de proyectos. Switches, Wi-Fi, gestión, controladora, sin controladora, gestión en cloud, con gestión con servidor para las capacidades más potentes, capacidades basadas en estándares, pero completas, con producto muy profesional, sin costes ocultos, sin licenciamiento específico de ningún tipo de funciones ni de costes adicionales en la gestión cloud, que es algo muy diferente de lo que podéis encontrar en otros productos, en otros fabricantes del mismo rango. Por tanto, es una buena definición, es un producto de rango profesional, enterprise, con un precio muy interesante, con una oportunidad muy interesante para vosotros como ventaja o como solución alternativa a lo que habitualmente estáis manejando con vuestros clientes. Es una buena oportunidad, por tanto, y os invito a que le echéis un vistazo, que nos llaméis, que nos preguntéis, que nos pegáis ofertas para que veáis un poco la comparativa. Hasta ahora H3C no está pidiendo que digamos ningún compromiso, ni que os des de alta, ni que tengáis un permiso especial, ni que rellenéis nada para pedir. Podéis comprarnos cualquier cosa de H3C sin necesidad de tener contacto con nada de H3C, con nadie, ni pedir nada. Pero es interesante y cada vez más, poco a poco, están creciendo y por tanto necesitan un pequeño control de todo esto, irán más a más. Con lo cual sí que va siendo el momento de que si queréis, si tenéis interés o ya tenéis ventas con H3C, que os hagáis partner, que simplemente os registréis en la página web, no es más que un formulario, registraros como T2, como CP, cuidado con esto, porque el ACP es otro sistema, es otro entorno mucho más, digamos, con mucha más documentación, porque hablan de sistemas de equipamientos mucho más complejos y el integrador que se quiere instalar en ese entorno necesita demostrar muchas más funciones y muchas más capacidades. Sin embargo, el CP, el Certified Partner, no solamente requiere ese registro, dar la información básica que necesita de la empresa y ya está, básicamente no hay más. Y estáis ahí, tenéis acceso con vuestros credenciales a bajar software, a bajar documentación en la parte de e-learning, sobre todo en la parte de cursos, en la parte de formación, que es bastante extensa. Podéis ir a ese tipo de certificados de tipo más preventa si queréis. Y, por supuesto, no es necesario tener una certificación H3C para poder vender. No requiere o no necesitáis tener nada más. Si ya sabéis manejar cualquier otro fabricante habitual de ese entorno, Aruba, Cisco, Huawei, Alcatel, cualquiera de los habituales, Ruckus, vais a saber manejar todo esto. No necesitáis tener mucho más conocimiento. Y de momento, ya os digo, no es imprescindible. Lo podéis hacer igualmente y habrá cursos de certificaciones, lo van a hacer aquí ya directamente en España también, de vez en cuando, al menos un par de veces al año. Y bueno, pues os invito a que le echéis un vistazo, que os deis de alta, comentarnos cualquier duda en ese sentido. Y bueno, estamos aquí un poco a vuestra disposición. Recordad que desde Ariane no solamente os damos soluciones digamos, de varios fabricantes, también no solo de preventa, sino también de postventa. Os podemos ayudar a la puesta en marcha de estas soluciones inicialmente, mientras vosotros os ponéis al día, y os podemos dar no solamente ayuda con este equipamiento, sino con otros adicionales que den soluciones completas en el rango de servidores, en el rango de almacenamiento, en el rango de seguridad y, por supuesto, con soluciones de financiación si necesitáis algo en este sentido. Bien, por mi parte nada más. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, podéis abrir micro. Voy a abrir micro a la gente que todavía no lo tiene, por si alguien quiere levantarlo.
Podéis poner una pregunta en el chat. Bien, si no hay más preguntas, simplemente daros las gracias por vuestra asistencia. Espero que tengáis un buen día y estamos aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis con H3C o con cualquier otro fabricante de los que distribuimos. Muchas gracias y los que empecéis vacaciones, pues que las tengáis y que las disfrutéis. Un saludo. Gracias. Gracias, un saludo. Buenos días.